pues Carlas, me hace mucha ilusión que estés hoy en el podcast porque te contaba antes de empezar, hasta ahora no hemos tenido ningún caso de una fintech, no hemos tenido ningún caso de una empresa de reciente creación que haya escalado tan rápido. Por aquí han pasado varias startups, pero ninguna que se acerque a cifras de rondas de casi 500 millones, instalados en muchos países y ya con un crecimiento sostenido. La historia de Conto es muy interesante por estas dos vertientes. No tenemos tantos casos de cerca en España donde podamos hablar con country managers o con founders que hayan movido estas cifras. Ni siquiera Globo, que quizás es siempre el ejemplo que se pone con las rondas. Sí. Y sobre todo en un momento en el que todo el mundo habla de los neobancos y todas estas nuevas palabras que entran en el vocabulario, creo que es muy interesante que nos cuentes, más allá de quién eres, qué es Conto, qué te ha traído aquí y cómo llegas. Por supuesto. Bueno, primero de todo, Javier, un placer estar aquí para compartir este rato juntos. Pues como decías, al final Conto es una empresa que nace hace apenas 5 años y al final nace en un contexto donde el sector bancario había sufrido varias crisis y sale la regulación PSD2, que no vamos a entrar en detalle porque si no vamos a aburrir la audiencia, pero permite a empresas de nueva creación tecnológicas hacer cosas similares a lo que hacen los bancos, pero con una base tecnológica muy fuerte y apostando sobre todo para la experiencia del cliente. Entonces, de ahí el razonamiento de nuestros fundadores fue, vemos que esto emerge sobre todo en el Reino Unido para el segmento particular, pero no hay nada para una empresa. Ellos venían de fundar su propia empresa y habían sufrido la banca tradicional como todo el mundo lo ha sufrido y se dieron cuenta que había un nicho muy importante ahí de mejora. Y esto lanzamos en 2017 y desde entonces, como decías, unas cifras de valoración de medio billón, o sea, medio decacornio que dicen que son 5 billion de la última ronda que levantamos en enero y ahora ya somos un equipo con la adquisición reciente de Penta de 900 personas, o sea que ha escalado la cosa bastante. Yo me uní al equipo, o sea, al final esto nace en Francia, me uní al equipo en 2019 y era una gran empresa francesa que estaba creciendo muy rápido y el objetivo era internacionalizar y cuando yo llegué éramos 120, 150, o sea que lo que ha crecido esta empresa en poco más de 3 años, por lo que he vivido yo, la verdad que ha sido una historia francamente difícil de repetir, ¿no? Entonces, bueno, ya entraré en más detalle, pero sí, no sé hasta... Te preguntaré mucho. ¿Has visto en 3 años el crecimiento de una empresa que ya existía y ya funcionaba? Lo que has vivido en estos 3 años es mucho más de lo que algunos viven en su tiempo de vida completo, completamente. ¿No? Sí, yo siempre explico, bueno, con Alex, que a menudo hablo con él porque al final reporto al fundador. Es como si me hubiese dejado un Ferrari que funcionaba muy bien en Francia y lo tenía que pasar a España y correr a la misma velocidad. Después, en medio de la frontera, te empiezas a dar cuenta que tienes que cambiar algunas piezas, cambiar algunas ruedas, pero sí que es verdad que la posición de Country Manager en este caso es lo más similar que puedes experimentar en una startup o una scale-up a ser fundador, ¿no? Porque al final tienes la responsabilidad de una cosa que funciona muy bien en un mercado, replicarla en otro mercado completamente nuevo, que a pesar de que las tesis de las necesidades que puede tener el consumidor puedan ser similares, ¿no? Pero al final una pyme en Francia o Alemania o Italia o en España pues más o menos operan de una forma similar, pero sí que es verdad que después te das cuenta que en cada mercado tiene sus cosas, el IBAN que tiene que ser español, el tipo de IVA que es distinto en Francia y en España, entonces todas estas cosas y estos detalles los aprendes sobre todo estando muy cerca del cliente, ¿no? Que es lo que primero que hace un fundador cuando crea su empresa es hablar con primos, amigos, gente cercana para validar que su modelo funciona y que puede escalar. Y al final ese trabajo pues yo lo llevo haciendo desde que entré y ahora ya el contexto ha cambiado porque hemos escalado también muy rápido en España y ahora ya somos un equipo en Barcelona de más de 60 personas. O sea que también un pequeño monstruo dentro de una gran corporación. Por poner un poco en contexto, tú eres un chico que viene de SADE, ¿no? Eso es. Algo bastante típico en Barcelona es que la persona que está muy enfocada en empresa, que quiere montar o dirigir compañías, va a SADE, de ahí sale con un business plan, un proyecto de final de carrera que a veces se acaba convirtiendo en la primera startup. Hemos conocido varios casos de éxito que siguen un poco ese camino, ¿no? Uh-huh. ¿Tú te veías ya en el mundo corporate o de startup o esto te lo encuentras un poco por el camino?
Yo, pensando hacia atrás, realmente escogí dirección de administración de empresas porque era de las cosas más versátiles que podía escoger, porque no tenía nada claro hacia dónde quería tirar. Pero sí que entendí que al final en nuestra sociedad la empresa es una parte muy importante. Al final en España genera 2/3 del empleo las pymes y son el 99% del tejido empresarial y realmente mueven la economía y hacen que un país prospere. Entonces siempre me había interesado mucho el mundo de la empresa y pensé que aprender a dirigir, aprender de matemáticas, de legal, de todos estos ámbitos, en algún momento me serviría para adivinar qué es lo que quería hacer. Yo en la universidad tuve la gran suerte de poder salir de prácticas el primer verano y me fui a Londres a McCann en una agencia de publicidad global. Y ya lo que me di cuenta, porque ahí en McCann, en Londres, pues al final esta es una residencia de estudiantes y te encuentras con otra gente que está haciendo prácticas y me encontré con un madrileño en particular que estaba haciendo prácticas en Goldman Sachs y hacía 2 o 3 cursos más que yo. Y el mensaje que me dio es, lo que te enseñan en clase, o sea, tómatelo con importancia, pero lo más importante de la universidad es lo que haces más allá de ello, ¿no? Y desde el segundo curso me empecé a vincular a asociaciones, me entré al club de consultoría, organizamos seguramente el que es el evento más grande de casos en Europa y me fui metiendo en concursos de multinacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final esto derivó en 2 prácticas en el tercer curso, que en principio es el curso que tienes que hacer intercambio de prácticas, una en una gran multinacional, que era Henkel, y otra en Rocket Internet, que en aquel entonces era seguramente la mayor aceleradora, si no lo es aún, de Europa de startups, ¿no? Yo pude ver el contraste de lo que era trabajar en una gran multinacional y lo que era trabajar en una startup y obviamente me tiró mucho más el mundillo de la startup porque veías que era, bueno, tenías mucho más impacto en tu día a día, las decisiones se tomaban de forma mucho más rápida, el grado de colaboración y el grado de intensidad también era mucho más alto y como que eso ya te deja la semilla de, bueno, algún día me gustaría yo estar mucho más cerca de lanzar algo por mi cuenta, que de hecho no lo he hecho aún, ¿no? Por eso te decía que en mi posición de country manager es lo más cercano que he conseguido estar de lanzar mi propia empresa, pero también en ese sentido pensaba que era bastante inteligente intentar trabajar con emprendedores de éxito, aprender de ellos, conocer las cosas buenas que han podido pasar, los errores que han cometido y a partir de ahí pues generar un pozo que algún día, si la ocasión se da, me permita a mí emprender. Pero en sí de momento la trayectoria ha sido más estar en ambientes de alto crecimiento y aprender de personas de mi alrededor que tienen muchísimo talento y que han creado pues, negocios de 0 en 5 años, ¿no? Claro, mucha gente dice que la consultoría es un buen paso previo a emprender. Eso es. Y quizás si hay un punto previo mejor aún es el ser fundador de un producto que todavía no está instaurado en un país y de repente buscas a alguien para que te lance, ¿no? Casi de launcher. Sí, sí. Hace poco estuvo por aquí Pepe Burrey que contaba la historia de Crowdcube. Crowdcube. Yo fui a ver al dueño cuando el dueño era nadie y le dije, oye, que yo quiero hacer esto en España. Y él dijo, venga, va, lo hacemos. Yo creo que Pepe a lo mejor pensaba que iba a ser más fácil, porque es lo que tú dices, me han dejado un Ferrari. Ya, pero es que aquí las carreteras son distintas. Van distintas, sí, sí, Entonces, sí. Es probable que tú hayas podido disfrutar de la posición que mejor te prepara para empezar algo de cero luego, ¿no? Yo creo que sí. Al final te enfrentas a estos retos por los que ha pasado un fundador, ¿no? De entender muy bien el mercado, entender muy bien al cliente. También hay una gran ventaja, que es que tienes muchos más recursos, seguramente, o no te tienes que preocupar por los recursos financieros, porque esto ya lo hace el fundador, o sea, no estás tan vinculado, o sea, sí que participas de forma directa o indirecta en las rondas de financiación, pero no eres tú el que hace el pitch a inversores, el que tiene que gestionar el board. Pero, por el otro lado, también tienes que luchar por los recursos. Nosotros en 2019 lanzamos a 3 mercados de cero. Entonces, como que tú tienes tus prioridades, pero también tienes que dar los resultados suficientes para que tu mercado sea priorizado versus al mercado principal, ¿no? Que en ese caso era Francia, y a Alemania e Italia, que también estaban lanzando. Entonces, tienes retos distintos a los que tiene un fundador, pero sí que tienes que hacer el ejercicio, tienes que pasar por muchas de las fases que ha pasado un fundador cuando lanzaba su startup, y al mismo tiempo tienes también muchísimos indicios de cosas que se han hecho bien en el mercado principal que puedes replicar o no en el mercado local, ¿no? Pero... Tú en tu caso eras un poco agnóstico en el sentido de me da igual a lo que se dedique o lo que haga el producto, si el ambiente me gusta, el equipo me convence, podría trabajar en diferentes campos. ¿O a ti especialmente el sector de la banca, fintech,
era algo que te llamaba? A mí siempre me había llamado. Yo cuando terminé mi carrera entré en consultoría, una pequeña boutique en Barcelona, y ahí trabajé en proyectos en banca, en grandes bancos y en automoción. Y una de las características es que me interesaba mucho, en automoción estuve en un proyecto en venta para empresas, ¿no? Y me interesaba mucho, ya te lo he contado con la decisión de ir a la universidad para entender cómo se gestiona la empresa, el mundo B2B. Entonces, mi trayectoria profesional siempre ha ido muy vinculada a ayudar a otras empresas a crecer. Y cuando terminé mi etapa en consultoría me fui a Londres, que por definición es la capital fintech, y ahí fue pues mis primeras andaduras en el mundo fintech en un unicornio ahora que se llama GoCarless, que no tiene nada que ver conmigo, yo siempre lo cuento, pero era muy difícil para mí llamar a clientes y decir, mira, soy Carles de GoCarless, porque la gente, primero, se tronchaba risa y segundo, se pensaba que lo había fundado yo. Y digo, no, yo aquí estoy responsabilizado de las ventas en España, pero no tengo nada que ver con la empresa. Y ahí fue pues mis primeras andaduras en fintech y sobre todo, pues ya te digo, yo creo que el ciclo o el hilo conductor ha sido siempre B2B y fintech, pues como ya llevaba ese bagaje de 3 años en Londres en otra fintech, pues tenía todo el sentido del mundo que mi siguiente paso fuera de pagos a crear un banco de cero, ¿no? Que no se da cada día. No. Y de ahí que acabé y que siga en Conto. O sea, a ti te tocaba pelear el lead, ¿no? Claro, o sea, te tocaba sí, llamar... yo arranqué en Londres como SDR, o sea, me he chupado todo, todo lo que es el de esto de ventas, de outbound, claro, puro outbound. Outbound y enterprise, lo peor. Pero bueno, es como se aprende, o sea, yo creo que las cosas al principio siempre cuestan mucho, o a ti te parece que cuestan mucho porque no tienes aún la perspectiva que te da los años y el haber experimentado en propia piel pues todos estos procesos de venta, pero te ayudan mucho a desarrollar habilidades pues de comunicación, de resiliencia, de entender muy bien el argumento que tienes que vender a cada cliente, entenderlo muy bien, y todos estos ejercicios para un fundador al final se tira todo el día vendiendo, ¿no? Sea en prensa, sea a los inversores, sea a clientes, o sea, yo creo que las habilidades de ventas es algo tan transversal que ayuda en cualquier industria, en cualquier mundo, ¿no? ¿Cómo fue esa primera conversación con Conto? ¿Es algo espontáneo? ¿Es ya una propuesta firme y eras uno de varios candidatos? ¿Cómo es ese momento? Pues fue un momento un poco raro de mi vida, donde mi mujer estaba en París por la situación laboral y yo me tiraba la mitad de mi tiempo en Londres y la mitad de mi tiempo en París. Y nos íbamos a casar este año, con lo cual un cambio laboral tampoco no era algo que yo me planteara, pero sí que de algún modo pues decíamos, bueno, esto hasta cuándo podremos aguantar estando uno en un sitio y uno en otro. Y fue una semana que me contactó Sara, la VP People, y me dijo, mira, estamos buscando un country manager para España, hemos visto tu perfil, que has estado en fintech, que has estado en B2B, creemos que puede encajar. Y yo le respondí al momento, digo, bueno, vayámoslo a explorar. Y el proceso fue 2 semanas, me entrevisté con Alex, hice el Skills Test, encajó muchísimo, sobre todo a nivel de valores, la perspectiva que tenían para el mercado. Yo, al final, lo que me quería asegurar era que la cosa iba en serio, que realmente querían lanzar en España, que querían dedicar suficientes recursos para que esto creciera y funcionara, ¿no? Y una de las preguntas que le hice a Alex es, tú personalmente, ¿cuánto tiempo vas a dedicar al mercado español de tus prioridades, ¿no? Y me dijo, bueno, pues tengo estas áreas de tal, van a ser los 4 mercados, pues voy a dedicar tanto por ciento de mi tiempo a España. Y dije, bueno, esto para mí es una referencia importante del grado de prioridad y de vinculación que va a tener el fundador en la empresa. Y bueno, me hicieron la oferta y decidí hacer el cambio. O sea, fue un amor por ambos lados, también por situación personal, familiar y profesional. Me hacía muchísima ilusión, como decía, tener la oportunidad de crear un banco de cero y precisamente para empresas, que ha sido como el foco principal de mi carrera. O sea, parte inicial de tu tiempo fue en Francia. Sí, eso es. De hecho, oficinas en Barcelona abrimos después de COVID. O sea, de hecho, la lógica al lanzar 3 mercados era que todos los equipos fundadores de los mercados estuviéramos juntos, porque al final hay muchos aprendizajes que si estás en el mismo lugar es mucho más fácil que surjan, ¿no? Y al final con Mariano, en aquel entonces Filip, ahora Torben, Lucas, pues pasamos muchas horas juntos comentando, vale, esto cómo funciona en Italia, esto cómo funciona en Alemania, también para aprender del mercado francés, entonces empaparnos primero de la cultura y segundo, tener acceso a los recursos globales de forma mucho más fácil, ¿no? Entonces el primer equipo inicial fue desde París y después en 2021 es cuando lanzamos la oficina en Barcelona y desde entonces todo el equipo local se ha basado ahí. Fíjate, y esto
nunca he visto un ejemplo de cerca, pero siempre había pensado que para lanzar países lo que la gente hacía era o apoyarse en partners locales o enviar equipos. Pero me parece muy interesante esto que has dicho de no, por lo menos el primer año o al principio, todos juntos en una planta, y esta es la planta de apertura de países, y estáis Francia, Italia. También, o sea, no creo que 2 años estando en global sea la norma, pero sí que tienes que tener en cuenta que lanzamos en junio de 2019. 8 meses después estalló COVID, o 9 meses después estalló COVID. Entonces, con COVID tampoco tenía mucha lógica, estando todos en remoto, intentar empezar a reclutar gente en el mercado local, y decidimos esperar. Pero al final, Barcelona-París tienes el tren y tienes el avión. Entonces, yo durante mis primeros meses en Conto estuve mucho tiempo en Barcelona, Madrid, o sea, viajando por toda España, conociendo a los primeros clientes, entendiéndoles bien. O sea, al final, el hecho de que tengas la base en un sitio tampoco es un factor determinante de que no puedas estar muy presente en el mercado que vayas a lanzar. Y también es verdad que Conto, a pesar de ser B2B, un foco principal de captación es online. Entonces, te diría el 80-90% de nuestra captación aún hoy en día es captación de marketing online. Y sí que es verdad que es importante tener un equipo de ventas fuerte, local, que conozca el mercado. Pero como al final nuestro modelo no es de tener oficinas bancarias, al final las oficinas ya poco a poco se van extendiendo, ¿no? Desde 2008, que fue la primera crisis económica, que había alrededor de 50.000 en España, ahora apenas quedan 19.000. Nuestro foco siempre ha sido dar una atención al cliente muy buena en sistemas online, o sea, por email, por chat, por teléfono, pero sin necesidad de estar en presencia física, también porque los negocios están distribuidos por toda España. Incluso para ellos es una incomodidad tener que desplazarse a una oficina, y esto a través de COVID cada vez se han acostumbrado más al uso de herramientas digitales, ¿no? Entonces, va muy en línea con el modelo que tenemos. ¿Qué fue de las primeras cosas que hiciste en España? Me imagino, bueno, nosotros hemos pasado por el día cero, por el día en casa, ¿no? Emails. Pero en tu caso, para bien y para mal, ya tenías una estructura detrás, con lo cual tampoco puede ser todo espontáneo, tiene que haber cierta planificación, ¿no? En la ejecución. ¿Cómo te planteas este reto? Pues bueno, lo planteé incluso antes de entrar, porque uno de los skills, o sea, el skill test era precisamente planificar tus 6 primeras semanas en Conto y los 6 primeros meses, con lo cual al día 1, como ya lo había trabajado y en principio lo habían validado, si no, no hubiesen fichado, ya tenía el plan de las primeras semanas y los primeros 6 meses. Pero sí que es verdad que al principio es mucho localizar el producto y entender muy bien a los primeros clientes. O sea, creo que antes del lanzamiento tuvimos que tener unos 100 clientes que ya utilizaban la plataforma. Obviamente les dimos un año gratuito. La plataforma al principio estaba en inglés, después la localizamos en español. O sea, hubo mucho foco en producto y en recibir el primer feedback de los clientes que lo utilizaban, qué les gustaba, qué no les gustaba, qué teníamos que localizar y iterar. Por eso era tan importante al principio estar muy cerca del equipo de producto. De hecho, teníamos un product manager específicamente para lo que era el lanzamiento internacional, y con él nos apoyábamos precisamente para hacer todos los cambios de producto necesarios para tener un MVP para España que realmente funcionara y pudiese tener tracción. Después también, casualidades de la vida, fue el año, o sea, fue el mes que nosotros lanzamos, que fue una lástima porque creo que si hubiese pasado 3 meses después nos hubiese ido mucho mejor, en que ING dejó el negocio de B2B. O sea, creo que dejó a 110.000 clientes en España, tanto autónomos como pymes, les dejó de dar servicio. Y para nosotros, pues bueno, primera campaña de captación, vamos a por todos los clientes de ING que se han quedado sin banco y que seguramente están buscando alternativas. Y como ING fue el primer banco digital que emergió en España hace ya más de 20 años, pues pensamos que era una tipología de cliente muy afín a Conto, ¿no? Al final acostumbrados a servicio online, etcétera. Y vino pues un poco por casualidad, y muchos de nuestros primeros clientes eran ex clientes de ING que justo en agosto les daban de baja y tenían que buscar alternativas. Entonces, bueno, entre una cosa y la otra nos dio los primeros ciclos de tracción, y a partir de ahí fue optimización de canales, ir creciendo un presupuesto progresivamente calculando el CAC y todas estas métricas que seguramente conocéis muy bien. Y la gran apuesta de producto, y que identificamos ya desde el principio, fue el IBAN local. Nosotros en España lanzamos con un IBAN francés,
que el IBAN francés, bueno, el número de cuenta tiene 3 dígitos más que el español, que tiene 22, en Francia son 25, y esto causaba cantidad de problemas a nuestros clientes porque para tonterías como domiciliar, yo qué sé, el agua o la electricidad de la empresa, hay muchas empresas de estas eléctricas que te dan ya un formato de 22 dígitos y si tienes un IBAN de 25 directamente no puedes pagar este tipo de servicios, ¿no? Entonces muy rápidamente nos dimos cuenta que localizar el IBAN español era una prioridad y conseguimos hacerlo, creo, en tiempo récord. En menos de 6 meses ya conseguimos lanzar el IBAN español. Esto fue en enero de 2020 y a través de eso pues ya tuvimos una atracción mucho mayor y poco a poco ir creciendo volumen de clientes y entendiendo qué segmentos dentro de la gran amalgama de 3 millones de pymes y autónomos que tenemos en España eran los más afines a nivel de industria, a nivel de producto y a través de ahí pues ir segmentando y profesionalizando. Y en esas seguimos estando, ¿eh? Al final es todo un work in progress, sabemos qué tipo de cliente es más afín, para qué funcionalidades, pero siempre hay cantidad de segmentos que tenemos que seguir atacando y expandirnos, a pesar de que ahora tenemos 300.000 clientes en toda Europa, que sería un 2% de la cuota de mercado de los 4 mercados donde operamos, ¿no? Porque al final en Europa hay 25 millones de pymes, en estos 4 mercados 15, o sea, 300.000 de 15, 2%, y o sea que hay muchísimo recorrido por delante. Sí que es verdad que una de las cosas que ilusiona de los neobancos a nivel, sobre todo europeo, es que hay muy poco banco que tenga una presencia fuerte en varios mercados. O sea, generalmente ves líderes de mercado en cada país, pero no hay un banco europeo que haya conseguido una cuota de mercado significativa en todos los países europeos, ¿no? Y para nosotros pues es también una fuerte ambición que tenemos de convertirnos, si no lo somos ya, en el neobanco líder indiscutible a nivel europeo y después ya veremos si vamos a más geografías. Pero sin duda es algo ilusionante. También otro punto ilusionante, de hecho ha pasado esta semana en España, es la capacidad de creación de empresas, ¿no? Uno de los segmentos más fuertes en Francia, que de hecho significa 1/3 de nuestra captación, ha sido ayudar a emprendedores a crear su empresa, porque al final tú cuando te planteas abrirte una cuenta bancaria es o bien cuando estás cabreado con tu banco y dices, mira, hasta aquí hemos llegado, voy a buscar una alternativa, cuando buscas financiación. Nosotros operamos con una licencia de pago, no ofrecemos crédito. Mucha gente nos pregunta, pero ¿por qué no me das crédito? Bueno, porque no tenemos la licencia para ofrecerlo. De momento lo hacemos a través de partners, pero la tercera vía más obvia es cuando un emprendedor se va a crear su empresa porque necesita una cuenta bancaria por narices. Y entonces ahí en Francia fuimos los primeros en diseñar un proceso 100% online, porque ahí la regulación permite no tener que ir a notario a firmar las escrituras y desde entonces pues ha significado, como te digo, 1/3 de la captación. O sea, de los 300.000 que tenemos, 100.000 han venido de emprendedores que han creado la empresa con Conto. Y en España, precisamente esta semana que se ha aprobado la ley Crea y Crece, creo que es esta mañana que ha salido en el BOE. Bueno, esto cuando lo publiquéis no sé si el tiempo va a encajar, pero hace muy poco ha salido la ley Crea y Crece y uno de los puntos que permite es que no solo la banca tradicional, es decir, entidades de crédito, tengan la capacidad de emitir los certificados de capital, que es uno de los documentos que necesitas para ir a la notaría. Y a través de esto permite a Conto en España poder ayudar a más emprendedores a hacer este proceso y nosotros siempre intentamos hacerlo con el mínimo de los recursos y el mínimo del tiempo y hemos conseguido diseñar un proceso que ya está en funcionamiento, que lo podemos hacer en 4 días, ¿no? Y la media en España son 12,5, o sea que bueno, siempre estamos en esas de cómo podemos ayudar a los emprendedores a hacer su vida mucho más sencilla y más fácil, porque bueno, al final hay mucho de tecnología, pero también hay mucho de entender a nivel operacional cada cosa cómo se tiene que hacer y cómo puedes optimizar los plazos y los tiempos, ¿no? Esta es nuestra obsesión. Esto que has dicho de la cuenta para emprendedores, o bueno, no necesariamente emprendedores, cualquier empresa de reciente creación que se acaba de o autónomo que se da de alta, exacto. Sí. Nosotros, bueno, todos lo hemos sufrido. Primera, la cantidad de veces que te toca ir al banco, los trámites en el registro, en notaría. Luego, yo no había oído la palabra bastantear, pero el banco te dice una vez ya está, que parece que todo se ha hecho el proceso y está todo bien, incluso ingresas el dinero, dicen... Quiero utilizarlo, que lo necesito. Y te dice, no, pero es que hay que bastantear la cuenta. Y dice que esto es un proceso interno en el que aunque tú ya hayas hecho todo y el dinero ya es tuyo y está en la cuenta, el banco no tiene que utilizar. pensar, tiene que ir a descansar y sí. Claro, encima a nosotros nos coincidió que aguantamos todo lo posible a crear la cuenta, pero en el momento en el que la creamos teníamos que usarla, porque teníamos una persona esperando, la persona que hizo el prototipo. Y claro, nosotros diciendo, oye, que es que... Te queremos pagar, pero sí, la cuenta no está operativa. Y no te puedo decir si va a estar mañana.
el tío dijo, a mí me pasó, dice, y el primer mes tuve que pagar el alquiler 15 días tarde de la oficina. Dice, o sea, un drama. Está interiorizado. Sí, sí. Pero bueno, si nosotros hubiéramos tenido esta opción, nosotros cuando miramos no había nada. Sí. Era muy difícil hacerlo así a 4 días. Era impensable. Sí. Bueno, la ley no lo permitía, porque los neobancos no podíamos con licencia de pago hacer un certificado de capital. Ahora ya sí. Pues antes te iba a preguntar, cuando decías los primeros 100 clientes y más, te iba a preguntar cuál era el nicho en el que crecisteis. Quizá el nicho era ING. Hubo bastantes, pero al final ING tenía un abanico de clientes de muchísimas industrias, de muchísimos perfiles, la mayoría autónomos también. Ahora en nuestra base de datos, creo que el sector que tiene más presencia apenas tiene un 3%. O sea, tenemos muchísima capilaridad por tipo de industria. Lo que sí que es verdad que por características, un emprendedor, una startup, una empresa que está más habituada a operar con herramientas digitales, pues es más fácil que tienda a un banco digital para sus operaciones. Otra característica de la banca de las pymes en España es que de media tienen 3 cuentas, ¿no? Entonces ahí nuestro posicionamiento con muchos clientes es te vamos a facilitar tu día a día, ofreciendo tarjetas para tus empleados, para que tú puedas procesar los gastos de forma muy sencilla, puedas recibir transferencias, enviarlas, pero después sabemos que tendrás o necesitarás cierta vinculación con la banca tradicional, con los que vas a tener una línea de crédito o diferentes otros servicios que te ofrecen. Entonces, en muchos casos nunca somos la cuenta única, sino esa cuenta que el empresario utiliza porque somos mucho más fáciles de utilizar y sabe que en caso de cualquier problema vamos a ser mucho más receptivos que la banca tradicional. Entonces, bueno, es segmentar muy bien, entender muy bien cómo te utilizan tus clientes y a partir de ahí, pues, explicar la propuesta de valor. Si hay encaje, pues nosotros encantados. Uno de los puntos característicos de Konto también, que es algo bastante distinto a lo que es el neobanco que todos tenemos en mente para particulares, es que el 100% de nuestros clientes pagan una cuota. En banca tradicional en España generalmente no pagas una cuota mensual, sino que te la cobran sin que tú te des cuenta si no cumples con ciertos requisitos. Para nosotros que todos nuestros clientes paguen una cuota es un gesto de honestidad porque queremos ofrecer un servicio de mucha calidad, pero también a un precio justo. Entonces no hay nada que sea gratuito y para nosotros tener un compromiso de calidad de producto y calidad de servicio, que todos nuestros clientes empresarios paguen una cuota, también les da tranquilidad a ellos de que cada mes van a pagar lo mismo y que van a saber que podemos ser una empresa rentable a largo plazo porque no... O sea, en caso de que baje, claro, yo que sé, la transaccionalidad, que al final muchos neobancos se basan únicamente en el interchange rate, que es lo que Mastercard o Visa te dan por lo que tus clientes utilizan la tarjeta. Nosotros tenemos una parte muy importante de nuestros ingresos, que es la cuota mensual, y esto se asemeja mucho más a un modelo de software as a service, que es mucho más recurrente. Texas, ¿no? Eso es. O sea, y lo notas muchísimo porque nuestra evolución es, vale, te cubrimos los servicios bancarios de tu día a día, transferencias, tarjetas, pero te queremos ayudar a que sea realmente tu día a día financiero, o sea, tu partner financiero que te ayuda a no pagar tarde a tus proveedores, a que si no te pagan tus clientes porque tienes una factura en Konto que no está pagada, pues lo puedas identificar rápido y realmente puedas reclamarla. Y ayudarte sobre todo a planificar bien tu cash flow, o sea, que no te quedes sin liquidez y todas esas cosas que la banca les da igual. La banca mientras pagues lo que les debes, pues tienes la cuenta y ya. Y de vez en cuando te intentarán vender un seguro o algún servicio adicional para que ellos también puedan ganar un poco más de dinero. Pero en nuestro caso realmente la obsesión es... o sea, dejaros energía, es decir, que esa energía que dedicáis a vuestro negocio no sea nosotros la que os las vayamos a quitar por temas burocráticos, sino que sea algo tan sencillo que pase casi como si no pasara, ¿no? Behind the scenes y que toda la operativa financiera pues tengáis la tranquilidad que estamos nosotros ahí dándoos cobertura y en caso de cualquier cosa vamos a estar súper receptivos. Y el modelo predictivo de facturación es un punto importante. El otro punto importante, como decíamos, la atención al cliente y el producto. O sea, nosotros creo que en algún momento de la página web lo pusimos como claim de la cuota mensual, lo tienes que tomar como una inversión en I+D. O sea, nos pagas una cuota, pero sabes perfectamente que esta cuota la vamos a utilizar para seguir mejorando el producto, con lo cual es como que nos estás financiando tú para que nuestro producto siga mejorando y cada vez sea más completo.
¿Y la cuota es estándar o depende un poco del tamaño Depende de la del empresa? tamaño. Nosotros ahora tenemos 6 planes, sin incluir los de creación de empresa, que van desde los 9 euros a los 249 al mes. Y va en función Sí. del número de tarjetas, del número de usuarios, del número de transferencias. O sea, intentamos crear unos paquetes que se adapten a la mayoría de casos que tenemos dentro de Cuento. Y al final es algo recurrente que pasa cada mes y que no varía. De hecho, la cuota de 9 euros al mes es lo que lanzamos en 2017, desde entonces no hemos cambiado. O sea que... Bueno, y la cuota de 9 euros es lo que te cobran por custodia, ¿no? En caso de que no tengas la mayoría de bancos, de que Sí. te piden nóminas, Eso impuestos. Bueno, si no lo tienes son 120, dependerá del banco, ¿eh? Ahí Pero está. en el que nosotros estamos son 120 euros. 120 al año. O sea que es bastante... Por ahí. Lo que tú dices, esta cuota ya te la cobran de saque. todos lados. Sí, sí. Y me hablabas antes del producto. Yo antes de que vinieras he estado mirando un poco cómo era la interfaz. A mí me gusta mucho, es quizá el caso como las empresas como Holded, ¿no? Que entran a un sector muy tradicional, encima tiene mucho que ver con el financiero, Sí, sí. y deciden apostar por el diseño de producto y llevar a una experiencia, pues, o sea, que al final entras, todo es visual, las paletas de colores están muy bien integradas. A mí cuando veo este tipo de empresas y de productos, pienso, hemos evolucionado mejor. Está claro. Era necesario porque hasta ahora todo ese diseño se había concentrado en redes sociales, en plataformas de gran consumo, pero no había ido a sectores tan tradicionales. Y al final las redes sociales lo utiliza un particular y un empresario también, porque al final también está muy habituado a Spotify, Netflix. Para nosotros el diseño del aplicativo y el producto, o sea, le dedicamos muchísimo cariño y recursos. De hecho, internamente, siempre cuando hacemos nuevos lanzamientos de producto, definimos lo que son los 80 puntos. 80 puntos es lo que todo el mundo tiene. Intentamos buscar el plus alfa, que es el punto diferenciador que hace que nuestra experiencia sea mejor. O sea, que ese clic adicional te lo podamos quitar de encima para que sea mucho más sencillo, que quede todo mucho más fluido, y ahí le dedicamos pues muchísimo tiempo a pensar bien el aplicativo. Esto es fácil cuando tienes detrás un sistema bancario, o sea, un core banking system, que es lo que nosotros hemos construido en 2018, si no me equivoco, 2018-2019, que hace que tengas un matching bueno entre lo que es front-end y back-end. Y aquí me explico. O sea, al final, el mundo bancario te tienes que integrar con cámaras de declaración, con partners que te ayudan a tu operativa del día a día. Todo esto es muy complejo, pero al final, si no lo tienes bien arreglado, por mucho que tienes una aplicación que tiene buena pinta, que tiene coloritos bonitos, si esta aplicación falla 2 de cada 3 veces, al final la experiencia de usuario es terrible, y seguramente no por culpa del diseño, sino porque lo que hay detrás está programado en COBOL y se hizo hace 30 años, ¿no? Que es un poco el drama que tiene ahora la banca tradicional, que opera con unos sistemas muy, muy antiguos, que son muy difíciles de mantener, y que para hacer este salto de experiencia de usuario, de UX, perdón, si lo que hay detrás es obsoleto, es muy difícil que lo de delante funcione, ¿no? Y aquí es una de las ventajas que también tenemos en cuenta, que no tenemos deuda tecnológica prácticamente, porque de hecho al arrancar, al no tener ni licencia de pago, o sea, en 2017 tuvimos que ir con un Banking as a Service que se llamaba Tresor, y ellos nos daban toda la cobertura de lo que es el core. Y muy pronto nos dimos cuenta que del NPS, que es algo que nosotros tenemos 2 métricas principales: la facturación, porque es lo que paga nómina, es lo que... o sea, la facturación es lo principal, y el NPS es tan importante como la facturación. NPS, Net Promoter Score. Bueno, es lo complicado, ¿no? No tanto, o sea, al final es encuestas a cliente hay una pregunta, el NPS es ¿en qué grado o sea, recomendarías el producto al cliente? Esto va del 1 al 10, si es 10 o 9 es un promoter, si es 8 y 7 es neutral, y si es menos de 6 es un detractor. O sea, imagínate tal. Sí, nosotros... Pues exigís a vosotros mismos. Bueno, o sea, al final es el estándar global que todo el mundo sí debería seguir. Claro, cuando haces estudios externos te das cuenta que la banca tradicional en España, el último que lanzamos, estaba en menos 33. O sea, va a una escala de menos 100. Al final puedes tener un 100% de detractores, no deberías, pero podría, y puedes tener un 100 que es todo promoter, o sea, todo gente que te ponga un 9 y un 10, que es muy, muy difícil. Claro, banca tradicional menos 33, en Conto estamos a 75. Ostras, qué bueno, enhorabuena, ¿eh? Y nos dimos cuenta en bueno, yo no porque no estaba, pero en 2018, que el NPS a lo mejor lo teníamos, me lo invento porque no tengo los datos, a 30, y vimos que para subir a 75, lo que fuera nuestro objetivo, más del 80% de los tickets iban vinculados
al partner que teníamos detrás, con lo cual estábamos atados. Pero no había manera, eran problemas que tenía nuestro partner que nosotros nos comíamos, porque al final damos la cara delante del cliente y que no podíamos resolver. Y de ahí fue la decisión que una vez obtuvimos la licencia de pagos, construir nuestro core bancario, porque al final si lo controlas tú, lo puedes resolver. Y desde entonces ha habido una trayectoria muy, muy alta en NPS, que es de las cosas que más nos sentimos orgullosos. Esto que dices es importante. A nosotros nos pasa que muchas veces nos entran tickets que el usuario está pidiendo una feature o está pidiendo un cambio que tú dices, bueno, lo tengo más que localizado, pero es que esto que estás pidiendo hay que cambiar la estructura de datos. Llevo 6 meses. Dices, bueno, ¿qué pasará cuando uno piensa que lo va a petar? Dices, en cuanto me quite todas estas cadenas de toda esta deuda que tengo aquí, que a veces ni siquiera es deuda, es simplemente que lo planteas la arquitectura de una manera y el producto evoluciona hacia otro lado y te toca pues rehacer sobre la marcha. De hecho, a mí una de las cosas que más me gusta del sector fintech es la cantidad de integraciones y de consumo de APIs de diferentes proveedores que tenéis que hacer en tiempo real. El otro día le pasaba al equipo, le decía, esto es muy friki, pero es interesante. Y enseñaban la arquitectura que sigue Apple Pay o Google Pay para hacer todas las validaciones de los tokens con bancos, y es instantáneo. Y sí. El trabajo que hay aquí atrás. Sí, bueno, tienes que tener la casa muy ordenada para poder compartir con otras aplicaciones una API que realmente funcione y sea fácil de integrar. De hecho, esto y el Node-Code, porque al final cuando tienes una API bien ordenada te puedes conectar con Zapiers de turno, y muchos de nuestros clientes, que hay clientes que han hecho programas de encima de conto para que les faciliten la vida en su día a día financiero, ¿no? Porque al final si tienes un sistema que es bastante abierto y flexible, puedes permitir a clientes un poco frikis hacer virguerías encima tuyo. ¿Les dejáis con...? Y claro, o sea, hasta cierto límite, porque al final hay datos y hay temas temas de conto que no podemos compartir por temas de política de privacidad, pero para alertas de pagos, avisos, o sea, puedes construir flows automáticos en Slack, en tal. Mira, ha habido un ingreso de más de 1.000 euros y que te salga ahí, yo qué sé, confeti, ya me ha entrado el pago. O sea, puedes hacer virguerías para que realmente veas o personalices la experiencia bancaria, y esto pocos bancos lo ofrecen. Nosotros, nuestra filosofía es ser súper abiertos y después lo que decías, colaborar con aquellos partners que sean buenos en cada sector. Ejemplo de Holded, colaboramos con ellos para crear realmente soluciones que aporten mucho más valor a clientes comunes. Entonces, sí. Ese es el gran éxito de Slack, ¿no? Que dicen se integra con cualquier cosa que vaya bajo el sol. Nosotros estamos todo el día, bueno, vosotros sí, a la que eres un poco friki siempre estás como con Zapier o con Make intentando montar, oye, que si pasa esto, al final apagas y enciendes las luces. Todo automático. Dependiendo de si llueve o hace sol. Pero bueno, oye, Carlos, pues para ir terminando, siempre me gusta preguntarle al invitado, oye, casi todas las personas que pasan por esta mesa viven bastante absorbidas por el trabajo, pero es el precio a pagar. Entonces, en vuestro tiempo libre, en tu tiempo familiar, de ocio, de deportes, qué te gusta hacer cuando estás fuera de la oficina? Pues sobre todo pasar el tiempo con mi mujer y mi hijo, que bueno, fui padre hace justo 1 año y esto te consume muchísimo tiempo, pero es el mejor tiempo invertido en la vida. Entonces pasar muchísimos ratos con ellos, tanto como puedo, pues tonterías como irle a dejar a la guardería, hoy no he podido porque estaba cogiendo la AVE Madrid, o irle a buscar, pues pasar tiempo con él, leerle cuentos, lo que entienda ahora, hacer tonterías. O sea, esto ahora consume una parte muy importante de mi tiempo. Con mi mujer nos gusta, cuando tenemos un poco de tiempo libre, ahora el niño ya ha cogido la rutina de dormir a las 7, 8 de la tarde, con lo cual nos permite por la noche cenar tranquilamente y a lo mejor ver alguna serie. Pues, y viajar. Lo que hemos intentado este año es seguir viajando a pesar del bebé, porque es una de las cosas que nos gusta más, y creo que el peque ha viajado a 7 países en solo 1 año, también porque mi mujer es de Indonesia, entonces teníamos que ir a ver los abuelos ahí, pero sí, si te lo montas bien y planificas, todo es posible, incluso con un bebé, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el trabajo te consume mucho tiempo, pero tener este tiempo de ocio, de desconexión, es súper importante para poder seguir rindiendo y que no te queme, ¿no? ¿Tienes algún país o algún lugar predilecto? Viajando tanto, seguro que has podido conocer mucho. Yo, el viaje del año es ir a visitar la familia de mi mujer a Indonesia, entonces le tengo particular cariño a Bali, que seguramente de Indonesia, de las 17.000 islas que hay, Bali es la más conocida, y la verdad que combina pues playa, surf, con acantilados, los típicos arrozales, espacios pues más de meditación, yoga, cataratas. O sea, es una isla
muy bonita y que combina pues muchísimas actividades. A mí me gusta muchísimo. Sí. La gente dirá, no elige mal. No elige mal. Bueno, como tenemos que ir a visitar la familia, pues siempre intentamos escaparnos un tiempo allí. Sí, sí. Pues es genial. Pues mira, a todos los invitados que venís nos gusta haceros un cuestionario. ¿Vale? La primera pregunta es un libro que recomendarías. Pues el más reciente que haya terminado es el de Blood, que es la historia de Theranos, que es divertidísima. O sea, es divertidísima, escalofriante y a la vez te quedas incrédulo de cómo todo esto puede haber pasado en 13 años y que, bueno, ya lo leéis, pero es la historia del primer unicornio, bueno, no primer unicornio, pero una de los unicornios más conocidos en Silicon Valley, que al final se funde en nada. Porque era un sector muy complicado, ¿no? Que es el de los análisis de sangre. Entonces, bueno, ver cómo la CEO, en este caso Elizabeth Holmes, actúa, cómo gestiona la empresa. Yo siempre digo que de las cosas buenas se puede aprender, pero también de las cosas malas se puede aprender muchísimo. Y es una historia, como digo, que te la lees con incredulidad, pero a la vez te permite ver hasta qué punto la naturaleza humana puede intoxicar una empresa de esta manera, ¿no? Entonces, a mí me fascinó y lo leí en un fin de semana prácticamente porque me absorbió completamente. Sí, sí. Se ha convertido como en el antihéroe, ¿no? De donde no hay que llegar. Exacto. Sí, sí. En darle levantar dinero. Una canción que te guste mucho. Bueno, uno de mis artistas favoritos es Bruce Springsteen y le tengo mucho cariño a Thunder Road, que es una balada y bueno, esa canción la escucho de vez en cuando. Hace poco un invitado dijo Bruce Springsteen. ¿Sí? Me parece. No Además va a estar en concierto el año que viene en Barcelona, ya tengo entradas y tengo muchísimas ganas porque el hombre ya está mayor, así que normalmente hace conciertos de 3 horas, el último que estuve fueron 3 horas en el Camp Nou, además el Barça ganó la Liga ese día y lo celebramos ahí y espero que el año que viene pues también se luzca. Un restaurante. Pues, de hecho, me lo han recordado esta mañana cerca de la oficina de Barcelona, que la tenemos ahí en Paseo de Gracia, tenemos un restaurante gallego, tenemos un compañero que es gallego y el restaurante se llama La Penela, y siempre vamos allí para tomar la tortilla de patatas y la carne. Y vamos muy a menudo y es una gozada, la verdad. Pues mira, La Penela también tiene algunos aquí en Madrid. ¿Sí? Es del mismo grupo de Ocafu, creo. Puede ser. Varios, que son sí. Creo que el original debe estar en Coruña, ¿no? A mí La Penela me gusta mucho. Yo siempre voy a la tortilla también. Sí, la tortilla espectacular, a pesar de que no tiene cebolla. Es verdad. Y está espectacular. Y tiene también mucho hater porque es cruda. Es de sí, claro. O sea, que mucha gente dice, esto ya se pasa. A mí me gustan mucho más las crudas. Te pregunto al restaurante, una aplicación que utilices mucho o que a lo mejor no usas tanto, pero que te encanta. Netflix. La verdad que a nivel de usabilidad y para ver series, pues ahora cuando estás en el tren o volando, la utilizo bastante, sí. Esto yo también. ¿Y tu última compra en Amazon? Mira, mi hijo le regalaron por su aniversario un libro que aprietas un botón y te salta una canción de los Beatles y como lo utiliza tanto se le acabó las baterías y he tenido que comprar en Amazon las baterías específicas para poder meterle el libro porque si no se me queja cada noche que no sale la música. Así que esta es la última compra que he hecho y espero que llegue muy pronto. Eso es de buen padre, ¿eh? Habría padres que dirían, menos mal que ya se han acabado las pilas, ¿no? No, esa es buena, sí. Mira, cuando vienen padres que tienen niños pequeños o que acaban de ser padres, siempre lo que compran en Amazon tiene que ver con el Seguro. Niños. Sí, mi recomendación en Amazon es todo cosa de niños, sí. Bueno, hemos tenido aquí gente que compraba disfraces, depende del mes del año en el que vengan los invitados. Bueno, ahora por Halloween, ya está cerca. Oye, pues Carlos, ha sido un placer, te hacemos un pequeño regalo que nos gusta tener con los invitados. ¿Lo puedo abrir? Sí, claro. ¿Sí? Mira. Y nada, esperamos que ya tengo la tacita. Sí, es la de la temporada 2. Mira. Así que si el año que viene nos vienes a contar que estás abriendo cualquier país inesperado, te damos la de la temporada 3. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, lo he disfrutado muchísimo y estamos en contacto. Gracias a ti por contar la historia de Conto. A vosotros.